Listo. Entonces, el tema que vamos a ver del día de hoy se llama el hardware, ¿sí? Ustedes ven acá una imagen donde vemos pues varios componentes del computador, vemos la pantalla, la CPU, un CD, una impresora, una cámara, el mouse, el teclado, una USB, ¿cierto? Vemos bastantes objetos acá. Y todo eso pertenece al hardware, pero entonces, ¿qué es el hardware, cierto? El hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático. ¿Qué quiere decir la parte física? Quiere decir los componentes materiales, los componentes estructurales, ¿cierto? Lo que podemos nosotros ver y tocar en un sistema informático, en un ordenador, ¿sí? Está formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, es decir, por absolutamente todo lo que compone el computador, desde los cables hasta lo que tiene que ver con el ventilador, disco duro, la memoria, el mouse, el teclado, todo, absolutamente todo eso hace parte del hardware, porque el hardware es todo lo físico, o sea, Profe, una pregunta. cuéntame. Es que tú en cada tarea tú dices, escribe las diapositivas que presenta el profesor. Ajá. Por eso les digo que no copien mientras yo les explico, porque yo después les dejo las diapositivas y ustedes van a copiar lo que dice ahí. ¿Vale? Listo, entonces, nos dice que tales como circuitos de cables y luz, placas, memorias, discos duros, dispositivos periféricos y cualquier otro material en estado físico, eso es importante que nos dicen en estado físico, ¿cierto? En estado físico, que sea necesario para hacer que el equipo funcione. Es decir, todo lo que nos permite que el equipo funcione se le conoce como hardware. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Es fácil. Todo lo que es físico es hardware. Profe, ¿los audífonos son un hardware? Sí, los audífonos son un hardware. Profe, ¿la pantalla es hardware? Sí, la pantalla es hardware. Profe, ¿la impresora es hardware? Sí, la impresora también es hardware. ¿Listo? Todos los aparatos electrónicos, la mayoría son hardware. Pero Profe, que tenemos componen, ojo, pero que componen un computador. Yo no puedo decir, es que la licuadora es hardware. No, porque eso no es hardware. Hardware es solo lo que pertenece al computador, ¿ok? ¿Listo? Mejor dicho, los En- aparatos electrónicos que sirven para escribir y eso como las computadoras. exacto, no, todo lo que pertenece a un computador, el disco duro, el ventilador del computador, el mouse, el teclado, la pantalla, la CPU, todo eso es hardware, pero solo lo que pertenece a la computadora. ¿Listo? Todo lo que compone una computadora. Helen, no, no hay que escribir nada. Ustedes saben que conmigo no escriben durante la clase mientras yo explico. Después, cuando ya les dejo el trabajo, ahí sí escriben. Porque O primero sea que la necesito que me mayoría de presten componentes del atención. computador es hardware. Exactamente, la mayoría no. Todos los componentes del computador se llaman hardware. Profe, otra pregunta. Todos son hardware, la CPU, el procesador, memoria RAM, Exacto, webcam. absolutamente todo, todo eso es RAM, es hardware, perdón. Una pregunta chica. Cuéntame. Eh, en la a donde tú digas que toca escribir lo que el profesor presentó, solo escribimos hardware y lo que No, está presentado deben hardware. escribir todas las diapositivas. La profe, vamos a llegar tarde, estamos copiando eso. No, mi niña, no, no, no estamos copiando nada. Pero Estamos prestando atención. Ustedes saben, ustedes, mis niños, no es la primera clase de informática que tenemos. Ustedes saben que conmigo no copian mientras yo estoy explicando. Ustedes saben que ustedes copian al final cuando yo les dejo la actividad. ¿Listo? Entonces, continuamos. El hardware, es decir, esos componentes físicos de nuestro computador, esos componentes que hacen posible que el computador funcione, se clasifican, ¿cierto? Tienen una clasificación. Entonces existen 6 clasificaciones diferentes o 6 tipos de hardware.
El primer hardware es el hardware de procesamiento, ¿cierto? Y este hardware corresponde a la central o la unidad de procesamiento central o la CPU, es decir, lo que conocemos nosotros como el microprocesador o como el procesador, que es el que permite, ¿cierto? Que es el centro de operaciones de la computadora y Yo donde, iba a decir que era el procesador. exacto, es el procesador. El hardware de procesamiento, estamos hablando del procesador o del microprocesador o ese cerebro que le permite a nuestro computador funcionar, que es desde ahí, desde donde salen todas las señales, donde se interpretan y se ejecutan todas las tareas. ¿Listo? Ese es nuestro primer hardware, el hardware de procesamiento, que viene siendo la parte de la procesadora central de la CPU. ¿Listo? Segunda clasificación del hardware, hardware de almacenamiento. Como su nombre lo indica, ¿cierto? Hace referencia a todos los componentes que permiten guardar información, ¿cierto? Estos hardware de almacenamiento vienen siendo el disco duro, que es la memoria interna de nuestro computador, las memorias USB, los CDs que nos permiten a nosotros guardar archivos como música, también las micro SD, las tarjetas chiquiticas esas que tienen los celulares, esas tarjetas también son hardware de almacenamiento, la memoria RAM, etcétera, etcétera. Todo lo que nos permita a nosotros guardar información hace parte del hardware de almacenamiento. ¿Listo? ¿Y nos sirve para qué? Para guardar información, para guardar datos. ¿Listo? Eso es bastante fácil. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros. ¿O tienen alguna pregunta, duda, inquietud? No, profe, sí, señor. Está claro, ¿cierto? Es fácil. Listo. Siguiente clasificación del hardware, el hardware gráfico. ¿Sí? El hardware gráfico está compuesto por las tarjetas gráficas, ¿sí? Que poseen memoria y CPU propios. Lo que pasa es que nuestros computadores poseen también algo que se llama la memoria gráfica, ¿cierto? El hardware gráfico, que es el que permite, ¿cierto? Que se dedica a la construcción de imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros, digamos, tengamos una buena resolución en la, en, en nuestras computadoras, ¿cierto? Se requiere de un hardware gráfico, ¿cierto? Que es el que nos proyecta lo que nosotros vemos, ¿sí? Inclusive cuando se quiere tener un computador que tenga, por ejemplo, juegos de última generación de algunas consolas como el Xbox 360, el Xbox One, etcétera, etcétera, se necesita una tarjeta de procesamiento gráfico. ¿Por qué? Porque son juegos cuyas imágenes o cuyos gráficos son muy avanzados. Entonces, necesitan de un software gráfico, de un hardware gráfico, perdón, que les ayude a armar esas imágenes y a proyectar esas imágenes, ¿sí? Esta función también, este hardware gráfico permite, ¿cierto?, que el computador sea mucho más rápido, ya que este hardware se va a enfocar únicamente en lo que tiene que ver con gráficos, en lo que tiene que ver con la parte gráfica, y le quita esa responsabilidad a la unidad de procesamiento central. Entonces eso hace que el computador corra un poco más rápido. ¿Listo? Listo. Ahora siguen los dispositivos periféricos, que también hacen parte del hardware, de nuestros hardware, ¿sí? Todo lo que Los podemos dis- tocar del computador es hardware y software es lo que no podemos tocar. Exactamente, muy bien, mi niño. Ahora, los dispositivos periféricos. Tenemos varios dispositivos periféricos, ¿cierto? Entre esos están los dispositivos periféricos de entrada. Estos son los que permiten el acceso de datos a la computadora. Por ejemplo, el micrófono, la cámara, el teclado, el mouse, ¿cierto? Los Pero porque el controles control de también. Xbox, porque el control de Xbox.
Es de ps Bueno, cuatro. Play. ese es un control de play, pero lo que pasa es que nosotros también existen algunos controles que se pueden conectar a la computadora y se puede jugar desde el computador. Ah, sí, eso Entonces me también Sí, es un, yo por eso a veces puedo jugar Cuphead en control en el computador. exactamente, eso es un hardware, eso también es un hardware periférico de entrada. Entonces, son todos los elementos que nos permiten acceder datos a la computadora. Por ejemplo, cuando yo estoy jugando en mi control, yo lo que estoy enviando son señales al computador para que el computador las procese y haga unos movimientos en el juego, ¿cierto? Entonces yo estoy entrando unos datos. ¿Cuáles son esos datos? Las señales de lo que yo hago en mi control. En el micrófono, yo también ingreso datos. ¿Cómo? Como lo estoy haciendo en estos momentos que les estoy hablando a ustedes. Por medio de mi micrófono, yo estoy ingresando una serie de datos, una serie de señales que son mis palabras, y el computador las procesa y las retransmite a donde están ustedes, ¿cierto? Cuando utilizo el mouse también, porque yo el mouse lo muevo, ¿cierto? Y dependiendo del movimiento que yo haga, se refleja en el computador el movimiento de la flechita, ¿cierto? De esta manera, si yo lo muevo a la derecha, a la izquierda, ¿cierto? Yo lo estoy haciendo desde afuera, pero el computador está recibiendo esa señal. ¿Listo? También tenemos unos dispositivos periféricos de salida. ¿Qué quiere decir dispositivos periféricos de salida? Es decir, que a través de ellos nosotros podemos sacar información, ¿cierto? Los periféricos de entrada nos permiten ingresar información, ¿cierto? Los periféricos de entrada nos permiten ingresar información. Los periféricos de salida nos permite extraer la información, ¿sí? Regálenme un segundito, mis chicos, ya continuamos, que es que me está escribiendo la coordinadora. Profe, ¿tenemos que copiar eso? Al final de la clase. Al final de la clase. Ah. Listo, chicos. Profe. Hola, mi niña, ¿cómo estás? Listo. Listo, chicos, entonces continuamos. Discúlpenme ahí el, em, el momentico que les robé de clase. Listo. Entonces, decíamos que los dispositivos periféricos de entrada son los que permiten el acceso de los datos al computador, es decir, los instrumentos por los cuales yo ingreso datos a mi computador. Y los periféricos de salida, ¿cierto? Son los que me permiten a mí sacar esa información del computador. Estos dispositivos periféricos de salida son como los audífonos, ¿cierto? Porque yo escucho lo que está pasando, lo que el computador me está proyectando, ¿cierto? La impresora, que es como yo puedo sacar información impresa de datos, de lo que yo quiero, perdón, de información y demás, ¿cierto? Los parlantes también son un hardware de salida, ¿cierto? Porque por medio de ellos sale el sonido de mi computadora. Tenemos también esto que vemos acá, este ladito, ¿cierto? Que es un video bin, ¿cierto? Que el video bin sirve para proyectar imágenes, ¿sí? Desde nuestro computador, para proyectarlos en una pantalla grande, ¿cierto? Como por ejemplo, cuando nosotros vamos al cine que proyectan así en una pantalla gigantesca, lo mismo pasa con el video bin. El video bin también tiene esa capacidad de proyectar la imagen del computador en un espacio más grande, en una pantalla, en una pared o bueno, en algún lugar un poco más grande. Tenemos también nuestro monitor, ¿cierto? Que a través del monitor nosotros vemos, ¿cierto? Podemos ver las imágenes que nuestro computador nos proyecta, ¿verdad? Tenemos nuestras imágenes ahí, ¿cierto? Entonces también es un hardware de salida, nos permite extraer las imágenes que nuestra unidad de procesamiento nos enseña, ¿sí?
Y por último, tenemos los dispositivos periféricos mixtos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos periféricos mixtos? Los periféricos Los listos, mixtos, profe. exacto, los mixtos son los que nos permite introducir, es decir, son dispositivos de entrada y de salida, es decir, nos permiten introducir información, pero también nos permite extraer la información. Por ejemplo, cuando hablamos de un CD, cuando nosotros hablamos de un CD, nosotros podemos en nuestra computadora Entrarlo y meter el sacarlo. CD, ¿cierto? Meter el CD y poder copiar desde el CD las canciones a mi computador. Pero también yo puedo copiar las canciones desde mi computador y grabarlas en el CD, ¿cierto? Lo mismo pasa con una memoria USB. Cuando yo tengo una memoria USB, yo puedo pasar información desde mi computadora a la USB y guardarla en la USB, ¿cierto? O también puedo conectar una USB con información y pasar la información de la USB al computador, ¿cierto? Es decir, yo puedo tanto entrar como sacar información por medio de esos dispositivos. ¿Cuáles dispositivos? Bueno, el disquete, aunque el disquete pues ya no se utiliza, ya el disquete digamos que es obsoleto. El disco duro, ¿cierto? Que es el disco donde nosotros guardamos toda la información de nuestra computadora, ¿cierto? Que es como la memoria del computador. También nosotros podemos guardar y pasar información porque también hay discos duros extraíbles, ¿cierto? O portátiles que nosotros podemos cargar como si fueran una USB. También la grabadora de CD, la cinta magnética, bueno, todas esas unidades son unidades que a nosotros nos van a permitir guardar, es decir, extraer información y también traer la información al computador, ¿cierto? Es decir, sacarla y también ingresarla. Esos son los dispositivos periféricos mixtos. Listo, esas son las 6 clasificaciones de nuestro hardware. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, duda o inquietud? No. Profe, qué pena, pero ¿cómo es que se usa la tecnología? Eso siempre me he preguntado. ¿Cómo se usa la tecnología? ¿Cómo se usa? Sí, profe, sí. Uy, me la he preguntado todos los días. ¿Cómo así? El mundo es tan Pues, inteligente. pues mi niña, la tecnología, o sea, no, o sea, tu pregunta es cómo la usamos o cómo se hace la tecnología. Profe, ¿cómo se hace? ¿Quién nos hizo o quién lo creó así? ¿Cómo? No entiendo. Ok. Bueno, mi niña, lo que pasa es que la tecnología es algo que ha ido en constante evolución y lleva muchos, muchos años evolucionando, ¿sí? No es, no es, digamos, como que simplemente se inventó hace poco, ¿sí? Sino que viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el celular que nosotros tenemos hoy en día, que es un celular inteligente, ¿cierto? Que es táctil, que tiene muchos programas, que tiene muchas cosas, ¿cierto? No siempre fue así. Hace algunos años era un celular que solo servía para recibir llamadas y para hacer llamadas, ¿cierto? Profe, Pero ese entonces a medida... celular se llama Y profe, Nokia. antes de que existieran los celulares, para uno comunicarse eran de los teléfonos antiguos y en medio de Exactamente, correos. exactamente, muy bien. ¿Sabes Pero cuál entonces, Luego llegaron los teléfonos que son los de llamada y los de mensajes. Los de Nokia, exactamente, los que muy son bien, indestructibles. exacto. Y a Profe, mira medida que que han... yo conozco la diferencia de software y software. Hardware y... Mis Muy ¿Qué bien, puede mis decir que es niños. software? ¿Qué puede decir que es software? Ya, regálame un segundito, termino de responderle a la hay de compañerita, ¿sí? Entonces te decía que a medida que el tiempo va avanzando, ¿cierto? La tecnología también ha avanzado junto con nuestra era. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos los inventos más importantes, ¿cierto? Uno de los inventos más importantes, imagínate, hace más o menos, ¿qué? Bueno, miles de años atrás, cuando no existía, cuando el ser humano era rústico, ¿cierto? Eran hombres de caverna, eran
personas que no tenían civilización, ¿cierto? Cuando eran salvajes los seres humanos, el primer invento o la tecnología más grande de esa época era el fuego. Cuando ellos descubrieron y empezaron a manejar el fuego era la mayor tecnología. Y hoy en día para nosotros el fuego es algo muy normal, ¿cierto? Porque es algo que lleva muchísimos años. Pero para esa época era la tecnología más grande. Más o menos para los 3500 años antes de Cristo, ¿cierto? Cuando se creó la rueda, también la rueda era la tecnología de punta en esa época y era, mejor dicho, lo último en tecnología. Y hoy para nosotros, pues una rueda, pues no es la gran cosa. Uno dice, pues una rueda es una rueda y normal. Pero en esa época fue algo, mejor dicho, sorprendente. Y a medida que han ido avanzando los años, a medida que ha ido avanzando el tiempo, cada vez más avanza también la tecnología junto con el tiempo. Entonces, ha sido un proceso constante de evolución. ¿Sí? Los aparatos electrónicos la electricidad se empezó a manejar cuando se creó el bombillo, ¿sí? Y después de que se creó el bombillo y se empezó a manejar la electricidad, ya empezaron a construir aparatos electrónicos. Y a medida que los aparatos electrónicos se vuelven más sofisticados, ¿cierto? Avanza la tecnología. Entonces, digamos que como tal la tecnología no tiene como una raíz de decir cómo se creó, sino que la tecnología es un avance constante de ese querer del humano descubrir algo, de ese querer del humano de satisfacer sus necesidades, ¿sí? Y entonces entre más avanza el tiempo, más tecnología existe, la tecnología es más compleja, la tecnología es mucho más evolucionada, ¿vale? Sí, señor, gracias. Profe, tú, Profe, tengo una pregunta. ay, profe, Cuéntame. ¿puedes decir la diferencia de software? Bueno, dime cuál es la diferencia de software y hardware. Ya la dijiste. Pues hardware, digo, es lo que podemos tocar en el computador, sea que esté dentro o afuera, porque lo podemos sacar y eso cuenta como hardware. En cambio, lo de software es como lo que no podemos tocar. Muy bien, el software viene siendo lo intangible, que viene siendo los programas y viene siendo La lo que nosotros pantalla. conocemos como el sistema operativo, que O eso sea, es nosotros no como lo no, podemos tocar. o sea, es como no poder tocar YouTube, o sea, como no una tablet, sí, como una tablet que podemos tocar y eso se mueve. Pero es que En el computador. cuando tú tocas, no, igualmente en la tablet sigue siendo software. Lo que pasa es que tú cuando tocas tu tablet, ¿tú estás tocando el programa o estás tocando la pantalla de la tablet? La pantalla, profe. La Tú estás pantalla. tocando la pantalla y estás seleccionando una aplicación, pero tú no puedes decir, es que mira, yo tengo YouTube en mi mano. No, uno no puede tener esas aplicaciones porque no son tangibles, ¿cierto? Uno las puede ver, sí, yo las puedo ver, pero no las puedo tocar, son intangibles. ¿Ves? Profe, Cuéntame. Todos los aparatos como tablet, celular o computador tienen software. Exactamente. Cuéntame, Dana. profe, qué pena, pero es que ¿cómo hacen para que uno ponga el dedo en la Sí. pantalla de la tablet y cómo así para que se muevan todas las aplicaciones, uno se meta con el dedo en las aplicaciones? Lo que pasa es que, bueno, eso se maneja por por una tecnología, ¿cierto? Que se llama Un poco más táctil, ¿sí? avanzada, Claro, un poquito más exactamente, es una tecnología mucho más avanzada que pues la de un computador común y corriente, ¿sí? Pero eso ya es más como eso viene siendo una combinación entre hardware y software, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que haber un software, un controlador que permita, ¿cierto? Que la tablet me dé esa función. Perdón. Profe, ¿Qué me no me está? están interrumpiendo. Profe, Sí, mis niños, por favor, cerremos los micrófonos, ¿vale? Entonces, les estaba diciendo que eso es una mezcla entre software y hardware, ¿sí?
El software lo que va a hacer es que va a permitir que la tablet o el celular, ¿cierto? Me dé la función a mí de que cuando yo toque la pantalla, ¿cierto? Él reconozca dónde estoy tocando yo y me abra el programa que yo estoy tocando. Y también se requiere de un hardware, ¿cierto? Que es una parte del dispositivo que se llama el táctil, que es como una pantallita que viene sobre la pantalla y que es la que permite que cuando yo toque, ¿cierto? El software me interprete, ¿sí? Que yo estoy tocando esa parte de la pantalla y haga de cuenta como si fuera un mouse, como si fuera la selección de un mouse, ¿sí? Pero pues es casi lo mismo que cuando yo utilizo un mouse, solo que en este caso lo hacemos desde una pantalla, la selección desde una pantalla, ¿sí? O sea, es la misma función, lo único que cambia, ¿cierto? Es que pues obviamente es mucho más avanzada la función de la selección táctil. Pero, Regálame un profe, segundo, chico. Cuéntame, ¿qué me ibas a decir? pero el primer dispositivo que sacaron fue el computador, no el celular. Primer Sí, dispositivo. claro. El primer dispositivo como tal sí fue el computador, el ordenador, Porque y luego el empezaron a ordenador salir los celulares. es como lo más importante de uno de los dispositivos. Sí, claro, es uno de los dispositivos más importantes. Y de cierta manera los computadores perdón, los celulares que hoy en día tenemos, la mayoría ya son como un computador chiquito, pero digamos que nacieron a raíz también de la tecnología de la computadora. También son, así como la memoria que ellos tienen. La memoria que ellos tienen también es el cerebro que ellos tienen. Exactamente. Muy bien, mis niños. Listo, chicos. Entonces, Está sacando. eh, chicos, en la plataforma yo ya les asigné el trabajo del día de hoy. ¿Qué dice el trabajo? El trabajo dice lo siguiente, dice, copie las diapositivas presentadas por el profesor, ¿cierto? Es decir, vamos a copiar qué es el hardware, la clasificación del hardware, qué es un hardware de entrada, qué es un hardware de salida, qué es un hardware gráfico, ¿cierto? Vamos a copiar esas diapositivas, ¿sí? Esa ¿Cuántos es la primera. dibujos? Ya un segundito. Ese es el primer punto. En el segundo punto nos dice, mencione y dibuje 2 ejemplos de cada clasificación de hardware. 2 ejemplos. Es decir, si yo estoy hablando de hardware de procesamiento, ¿cierto? Y me dicen que esto corresponde a la unidad de procesamiento o al CPU o al microprocesador, entonces si yo voy a dibujar 2 ejemplos, entonces yo dibujo una tarjetica y otra tarjetica, ¿cierto? Dibujo esos dos, ¿cierto? Siguiente, hardware de almacenamiento. Me dicen que tengo que mencionar 2 y dibujar 2, entonces digamos yo quiero el disco duro, entonces pongo disco duro y dibujo el disco duro. Y también quiero la memoria USB, entonces dibujo la memoria USB y pongo memoria USB. Solo 2 dibujos, ¿listo? El hardware gráfico. Si quieren el hardware gráfico solo dibujar uno, en ese sí les permito que dibujen solo un hardware, ¿listo? En los dispositivos periféricos, si hay muchísimos, entonces solo dibujan 2 y los mencionan. Lo mismo en el hardware de salida y lo mismo en los periféricos mixtos. ¿Listo? Profe, Cuéntame. Profe, quiero decir que me puedo quedar como 4 minutitos más porque es que me van a quitar el internet. Classroom. Un momento, Vale. porque los van a arreglar. Vale, no te preocupes. Chicos, eso ya está en Classroom. En Classroom también está la presentación. Chicos, de a uno porque así no les voy a escuchar a ninguno. profe, o sea, nos vamos a Classroom, copiamos eso Sí, y después ponemos ahí tarea, dibujar 2 de cada periférico, ¿sí? no, los 2 puntos son de la tarea. ¿Listo? Tanto esta, O sea, ahí acabamos de escribir todo y de dibujar todo y ahí hacemos 2 periféricos mixtos y así. o sea,
El trabajo es que ustedes copien las diapositivas y de cada una de las imágenes dibujen 2 de los elementos. Ya, eso es todo. Ah, o sea, Dime. O sea, lo comunican la tarea, por favor, profe. Chicos, la tarea está en Classroom. Profe, No, copiamos todas las profe, diapositivas. ¿cómo la escribo? Se os la copia. Chicos, volvemos a lo mismo. Vea, les voy a compartir mi pantalla. Espérense un segundito. A ver. Nos hemos descuadrado. Pero es que yo no me he descuadrado. Entonces, esperen un segundito. Ya les voy a explicar, chicos. Vea, acá están en la tarea. Vea, acá está la tarea. Acá está la tarea, hardware. Y ahí me dice que tengo que hacer. Vea, acá dice: 1. Copie las diapositivas presentadas por el profesor. 2. Mencione y dibuje 2 ejemplos de cada clasificación de hardware. Y aquí me aparece la presentación. Solamente le doy ahí encima y ya me aparecen las diapositivas. profe, ya me tengo que desconectar porque ya me lo van a, ¿qué? Otra pregunta. Apuntar. ¿Copiamos todas las Listo. diapositivas o cuáles diapositivas copiamos? Profe, proyecto de vida de la clase. ¿Para cuándo? Lo de la clase. Chicos, no les estoy entendiendo porque me están hablando todos al tiempo. Cuéntame, Aranza. Hola. Te vi a la vez pasada. No te escucho. No. Sabría escribir Profe, ¿para esto. cuándo hay que enviar la tarea? Eso tienen plazo hasta el sábado. Dibujos o solo los dibujos como. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿En la tarea copiamos todas las diapositivas o solo copiamos el hardware? Sí, ¿O todas las diapositivas? todas las diapositivas. ¿Escribimos lo que dice? Sí, claro. ¿Y con los dibujos? Ya les dije que tenían que dibujar hacer 2 dibujos de cada uno, o sea, de cada imagen. Entonces, digamos acá en donde está el control, el micrófono y todo eso, ustedes eligen 2 y dibujan 2. También tenemos que escribir o solo dibujar. ¿Qué dice el primer punto? ¿Qué dice el primer punto? Léeme acá qué dice el primer punto. ¿Qué dice? No te escucho. Santiago. Exacto, copie las diapositivas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Hay que copiar o no hay que copiar? Ah, bueno. Exacto, hay que copiar y dibujar. Cuéntame. Profe, ya te iba a decir que ya lo van a cortar. Listo, dale, no te preocupes. Yo te pongo ahí la asistencia ahorita que voy a llamar. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, chicos. Vamos empezando a hacer el trabajo. Mientras tanto voy a llamar a lista. ¿Listo? Listo. Por favor, estamos pendientes al llamado a lista. ¿Listo, chicos? Bueno. Aguilar Díaz Juan Felipe. Presente, profesor. Gracias, Juan. Arias Díaz Helen. Presente, profesor. Arias León Cristian. Presente, profe. Presente, profe. Gracias. Bermúdez Córdoba Julián Andrés. Presente. Gracias. Regálame un segundito.
Pongo acá a cargar el celular. Se me está descargando. Listo. Hola, profesor. Disculpa, es que se me había apagado la tablet y me desconecto un momentico. Ya la puse a cargar. Profesor, ¿ya hemos escribido algo? Listo. Vamos con, perdón, ¿qué me preguntabas? Señor, ¿Qué me preguntabas? profesor, es que se me había apagado el dispositivo con el que estoy conectado y se me apagó un momentico y me desconecté. Así que hemos escrito algo. Tienen que hacer la actividad que está en Classroom. Pero, Bueno, profe, pues ya me bueno, conecté por datos desde el celular mío. Listo, Joseph, vale. Campo Cortés Cristian. presente, profe. Gracias. Capera Carrión Michel. Presente, profe. Cubillos Mariana. Presente. Se puede llamar a lista rápido. Ahí estoy llamando a lista. Vamos con Celi Reyes Allison. Celi Reyes Allison. Cifuentes Pérez Alejandro. Presente. Díaz Vanegas Dana Nicole. Presente, bueno, profe. Escobar Neisa María Fernanda. Profe, María Fernanda. Presente, profe María Fernanda Escobar. Listo. Celi Reyes ya te puse también la asistencia. Gómez Guilón Bodana. Guaqueta Gómez Juan Esteban. Inestrosa Puello Mauro José. Presente, profe Juan Esteban Guaqueta. Inestrosa Puello. Jeffrey Nicolás Romero Hernández. León Pérez Julián Santiago. León Pérez Julián. Márquez Hernández Ángel David. Miranda Bermúdez Angeli Alejandra. Presente. Miranda Bravo Yadid. Gracias. Montenegro Osorio Laura Valentina. Moreno Londoño Juan Andrés. Moreno Suárez Julián David. Narváez Ortiz Karen Vanessa. Presente, profe. Gracias. Nasser Pedroso Aranza Sofía. Olaya Rodríguez Daniel Esteban. Presente, profe. Vale, Aranza, ya te puse la asistencia. Olaya Rodríguez Daniel Esteban. Esteban Olaya. Gracias. Presente, profe. Ortiz Calle José. Presente, profe. Gracias. Ortiz Gómez Dylan Mateo. Presente, profe. Ortiz Guzmán Juan Felipe. Profe. Presente, profe, y una pregunta. Cuéntame. Es que yo estoy confundida en la tarea. Sí la copié
toca hacer esto, copiar la diapositiva en el dibujo y en los dibujos que aparecen ahí, solo hacer 2. Exactamente. Gracias, profe, es que tenía esa Vale, duda. niño. Con gusto. Páez Salamanca Jainer. Páez Salamanca Jainer. Yo creo que dijeron mi nombre mal. Pardo Acevedo Justin. Pardo Acevedo Justin. Presente, profe. Profe, te necesito el internet un poquito malo. Listo, dale, no te preocupes. Patiño Molina Michael. Presente, profe. Prieto Romero Daniel. Presente, profe. Quintero Díaz Carolina. Ramírez Ortiz Joseph. Presente. Roa Buitrago Brian Steven. Presente. Rodríguez Buitrago Luis Santiago. Luis Santiago Rodríguez Buitrago. Listo. Rodríguez Espejo Juan José. Presente. Rodríguez Jiménez María Catalina. Presente, profe. Gracias. Rodríguez Jiménez. Ok. Rodríguez Osorio Dylan Santiago. Rodríguez Osorio Dylan. Presente. Romero Hernández Jeffrey Nicolás. Saavedra Riveros Angie Valentina. Presente. Presente, profe. Salamanca Ruiz Santiago, vale. Presente, profe, presente. Gracias. Sanabria Agudelo Santiago. Sanabria Agudelo Santiago. Torres Garzón Tomás. Niños, presente, profe. Tienen los dientes machucados con burro. Vargas Solano Isabela. Vargas Solano Isabela. Vinchira Sierra José Leonardo. Presente, profe. Peña Laura Valentina. Peña Laura Valentina. Ok. Presente, profe. Chao, profe. Mejía Adolfo. Chao, presente. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos ahorita, profe. Listo, chicos, nos vemos ahorita después de descanso. Chao, profe. Bye. Que estén muy bien. Pero tú me llamaste, Santiago Sanabria. ¿Tú me llamaste? Pero tú me llamaste. No, profe. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Pero tú me llamaste, Santiago Sanabria. ¿Tú me llamaste? Santiago tú ya- Sanabria, Sí. ya te digo. Creo que sí, yo a todos los llamé. Si no estuviste,